Y pues vamos a ver una historia de un personaje que todos conocemos, pero estando en la palabra del Señor nos llena de bendición lo que Dios hace en la vida del hombre, porque cuando éramos pecadores estábamos apartados de Dios, ¿verdad? Y ahora estamos juntamente con Él. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Yo sé que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, y si no lo ha aceptado, hoy es el día de salvación. En este día, hoy, en este momento, ¿verdad? En este minuto, en este segundo, porque no sabemos si en una hora vamos a estar aquí en la tierra, y Dios nos llama y nos dice que tenemos que ponernos a cuentas con Él, con el Señor. Amén. Y vamos a la palabra del Señor en Mateo 26, 30 a 35. Siéntanse todos bienvenidos a la casa del Señor. Este jovencito que está al lado de Daniel, le damos la bienvenida. Bienvenida a mi hermano. Amén. ¿Cómo le vamos a decir? Bienvenida. Que está con nosotros. ¿Cuál es su nombre? Ramón. Dios bendiga a Ramón, ¿verdad? Que está con nosotros. Y Dani, que vino el año pasado también, que hayamos estado conviviendo un poco, ¿verdad? Que bueno que está con nosotros. Gracias a Dios por Dani. Pues como vieron ahí en el versículo de la palabra del Señor, habla de Pedro, y es cuando Jesús anuncia la negación de Pedro. Y dice en el versículo 30, cuando hubieron cantado el himno, en otras versiones dice los salmos, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis. Palabras españolas ahí, ¿verdad? Y esto quiere decir que lo van a dejar de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús dijo: escrito está, ¿verdad? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, y eso lo podemos encontrar en Zacarías 13:7, donde dice el profeta: despierta espada contra mi pastor, contra mi compañero, afirma el Señor de los ejércitos, heriré al pastor para que se dispersen las ovejas, y vuelva yo mi mano contra los pequeños. Jesús dijo esta frase. Es un versículo de la palabra del Señor. No se le ocurrió, sino que Jesús leía la palabra del Señor. ¿Cuánto lee la palabra del Señor? Como 3. Qué tremendos, ¿no? ¿Cuánto lee la palabra del Señor? Amén. ¿Sí? Además, tenemos que leer su palabra. Amén. Y dice, respondió, porque dice, pero después, en el versículo 32, que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Cuando nosotros leemos los evangelios, nos damos cuenta que a los discípulos se les olvidaba muy pronto lo que Jesús les decía, o decían: no, Jesús está en otra dimensión o algo, porque ellos siempre, ¿verdad?, olvidaban lo que Jesús, la mayoría de veces olvidaban lo que Jesús les decía, porque les decía una y otra cosa, y de repente no entendían lo que decían, y aparte ellos se asombraban, porque Jesús les dijo: después de que yo muera, voy a resucitar y lo voy a ver en Galilea. Pero aún así ellos, ¿verdad?, al ver la tumba vacía, cuando fueron a ver la tumba, estaban asombrados, como si eso Jesús no les hubiera dicho. Pero somos humanos, somos iguales que los discípulos, ¿verdad? Y somos muy olvidadizos. ¿Cuántos son olvidadizos? Amén. Nos falta comer muchas almendras en la mañana, ¿verdad? Muy olvidadizos. Yo pienso que eran olvidadizos como su pastor, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Les contaba en la mañana allá en Mahanaim que el pastor Bernabé iba a los correos por sus cartas, se iba en el carro y regresaba en un taxi,
y la pastora decía: mi hijo, te quedaste tirado. El carro me lo llevé, ¿no? Se me olvidó que se llevó el carro, ¿no? Y otras cuestiones más complejas cuando olvidó un hermano allá en Tijuana, ¿verdad? Y tantas cosas por ese estilo, de que se le olvidaban las cosas. Pero ya son casos extremos, ¿no? De repente iba con un tío que hace poco falleció. Mi papá iba con un tío y fueron a San Luis a visitar a una tía, y estaba haciendo mucho frío, era como en enero, cuando en enero hacía mucho frío. Y llegó a la casa de mi tía Tabita y le dijo a mi tío: espérame aquí, ahorita vengo, voy a ver si están despiertos. Ándele, pues el pastor se metió, desayunó, se tomó un cafecito, se echó una siesta en el sillón, ¿verdad? Y mi tío poniéndose de frío en el carro, ¿verdad? Como paleta. Al rato salió mi tía a tirar la basura y mi tío estaba. Así que de repente somos muy olvidadizos, ¿no? Y el Señor muchas veces nos dice cosas, nos dice, ¿verdad? Yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir. Y el Señor nos promete tantas cosas y de repente se nos olvida, ¿no? Y nos empieza a faltar algo y se nos olvida que el Señor va a estar y está con nosotros siempre, en las buenas y en las malas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es nuestro Dios. Y dice, versículo 33, respondió Pedro y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré o nunca te voy a dejar. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Cuántas veces lo va a negar? Y Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir, contigo no te negaré. ¿No? Y de repente los discípulos dijeron: no, pues nosotros también hacemos bola, ¿no? Han de haber sido parientes de los mexicanos, les gusta hacer bola, ¿no? Y los discípulos dijeron también: no te vamos a dejar. Y si nosotros seguimos leyendo la palabra del Señor, cuando Jesucristo fue arrestado, los discípulos que hicieron: patitas, ¿para qué las quiero? ¿Verdad? Salieron corriendo. El tremendo de Pedro sacó su espada y de ahí le podan el mochorejas, ¿no? Y, ¿verdad? Y de todos modos salieron corriendo y siempre a lo largo del camino donde llevaban a Jesús, siempre los discípulos estuvieron viéndolo a lo lejos. Estuvieron viéndolo a lo lejos, ¿verdad? Rapidito se les olvidó lo que habían prometido a nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces nosotros también somos iguales. Prometemos a nuestro Dios y se nos olvida, ¿sí o no? ¿Verdad? Se acabaron los amenes. Pero sí se nos olvida, ¿no? Señor, necesito servir este año, ¿verdad? Voy a predicar tu palabra. Este año voy a dejar la coca, ¿no? No más cafecito con pan, ¿verdad? Porque quiero enflacar, porque me andan doliendo las rodillas, ¿no? Pero de repente se nos olvida todo eso, ¿no? Pero el Señor no. Y a pesar de eso, el Señor nos sigue amando. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de todas las situaciones a nuestro alrededor, el Señor nos sigue amando. Y vamos al capítulo 26 de Mateo. Capítulo 26 de Mateo es donde encontramos que Pedro, ¿verdad?, estando calentándose ahí en una fogata, y vamos al versículo 69. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todo diciendo: no sé lo que dices. Versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otro y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento:
no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Aquí se cumplió la palabra que Jesús dijo a Pedro, ¿verdad? Y lo que podemos ver aquí, que Pedro lloró amargamente. Después de que volvió en sí, ¿verdad?, tuvo un pesar en su corazón y lloró con tristeza, lloró, ¿verdad?, con un arrepentimiento genuino. Y yo creo que cada uno de nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, fue lo que hicimos, ¿verdad? Lloramos arrepentidos, con un arrepentimiento genuino, y aceptamos a Cristo en nuestro corazón. No creo que ninguno de los que estemos aquí no hayamos llorado cuando aceptamos a Cristo. ¿Cuántos no lloraron? Yo creo que todos lloramos, ¿verdad? Porque es algo asombroso lo que se siente cuando uno le dice al Señor: perdona mis pecados, entra en mi corazón, límpiame, lávame tu sangre, ¿verdad?, y te recibo. Y entra en nuestro corazón y empieza a cambiar toda nuestra vida. Después de esto que sucedió con Pedro, si seguimos leyendo más adelante, en el capítulo 21 de Juan, vemos que hay un encuentro de Jesús con sus discípulos. Antes ya les había dicho: me voy a encontrar con ustedes en Galilea. Pero pasaron los días, pasaron 3 días, y Jesús resucitó y se empezó a aparecerles a sus discípulos, y también sus discípulos asombrados porque Jesús había resucitado. Pero había una situación con Jesús que todavía no se sentía a gusto al resucitar, y tenía que ver a alguien, tenía que ver a Pedro. Y si vamos al versículo, el capítulo 21 de Juan, dice: después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Galilea, y sucedió de esta manera: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, a quien le apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Y Pedro dijo: me voy a pescar. Estaban platicando muy a gusto, ¿verdad? Y de repente Pedro dijo: ¿sabes qué? Me voy a ir a pescar. ¿Cuántos cuando están tristes le dan ganas de trabajar? ¿No? Y dice la albañil: ¿sabes qué? Estoy bien aburrido, voy a ir a pegarse en bloques, ¿no? O voy a ir a hacer una zanja, no sé para qué, voy a hacer una zanja, ¿no? Ahorita vengo. Y Pedro y los discípulos estaban tristes. Estaban tristes porque su maestro había sido muerto, ¿verdad? Se había entregado por el perdón de los pecados, y ellos tenían un sentimiento, ¿verdad?, de vacío. Aunque Jesús les había dicho: voy a resucitar y voy a presentarme con ustedes en Galilea. Y sus discípulos, como seguían mucho a Pedro, dijeron: pues nosotros también vamos a pescar. Dice: nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Para colmo de su tristeza, estaban cansados, con hambre, y no habían sacado nada. He visto la frustración de algunos pescadores cuando van a pescar
y que invierten en gasolina y que van y dejan la siembra y van y recogen y 2 o 3 pescaditos y no sale nada ni para la gasolina, ¿verdad? Y es una frustración, ¿verdad? Y ellos estaban frustrados, enojados y con hambre. ¿Cuánto les da coraje cuando tienen hambre? Amén. ¿Verdad que sí? Y más si no son tortillitas de harina recién hechas con su coca, ¿verdad? A gusto. Pero a pesar de esa situación en la que se encuentran sus discípulos, Jesús tenía un plan perfecto. Y es el mismo plan que tiene con cada uno de nosotros, porque Jesús siempre llega a tiempo. Jesús siempre llega a tiempo. Y le gusta llegar por la mañana. A Él le gusta que cada uno de nosotros le busquemos en la mañana. Cuando vamos a iniciar el día, ¿verdad? Su palabra dice que temprano vamos a buscarle a Él, ¿verdad? Y es hermoso buscarlo en la mañana, antes de todo el ajetreo de todo el día. Y Jesús a esa hora llega. Si seguimos leyendo, dice: al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla. Pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Y les gritó: hijitos, ¿verdad? En esta versión les dice: hey, muchachos, ¿no? Jesús habló como los de Sonora, Chihuahua, ¿verdad? Chicos, ¿verdad? Les gritó: muchachos, ¿tienen algo de comer?, preguntó Jesús. No respondieron ellos. Ellos estaban como a 100 metros de la orilla. Entonces Jesús dijo: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Dice que así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. En el versículo 7 dice: Juan exclamó: es el Señor. Dijo Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir: es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Fíjense, 3 días antes estaba Pedro en una alumbradita, ¿no? Estaba ahí calentándose por el frío, ¿verdad? Porque era de noche cuando estaban ahí juzgando a Jesús, y él estaba ahí en el patio y estaba haciendo frío. Y cuando estaba Pedro en la barca, ¿verdad?, se había quitado la ropa porque se mojó durante toda la noche al estar pescando. ¿Cuántos son pescadores aquí? ¿No? Ni con anzuelo, ¿no? Pues ahora usan impermeables, ¿verdad? Y en aquel tiempo pues se mojaban la ropa al estar sacando la red. Y Pedro se despojó de su ropa para secarla. Me imagino que había un sol así ahorita, ¿no? Y no estaba tan frío, pero me imagino que el agua estaba helada. Como en Peñasco ahorita está calentito, pero el agua está bien helada, el agua del mar. Entonces lo que hace Pedro es ponerse la ropa y tirarse al mar. Y es algo raro porque cuando te metes al mar te quitas la ropa, que no, ¿verdad? Y Pedro se puso la ropa y se aventó al mar. Y dice en el versículo 7: este Señor, dijo Pedro a su discípulo, quien a Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir: es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. A él no le importó si el agua estaba fría, ¿verdad? Él se tiró al agua porque quería ver al Señor. Estaba desesperado por ver al Señor. Yo decía: ojalá que fuéramos como Pedro, que deseara ver al Señor, desear ver al Señor y sentir su presencia. ¿Cuántos desean sentir la presencia de nuestro Dios? Amén. Y también verlo a Él, ¿verdad?, cara a cara.
No le importó el frío, no le importó el agua helada. Él se aventó, nadó hacia la orilla para ver a Jesús. Los otros discípulos lo siguieron en la barca. Ninguno más se tiró. Él fue el único intrépido, ¿verdad?, que se aventó al agua, y los otros discípulos pues bien a gusto arriba de la barca, ¿verdad?, sin mojarse. Y dice, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la playa. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Jesús replica la escena de cuando Pedro lo negó. Jesús hace una alumbradita, ¿verdad?, para calentarse y también para hacer desayuno. A él no le importó que Pedro lo haya negado. Él iba con un propósito, y era de sanar el corazón de Pedro. Y Jesús quiere sanar nuestro corazón. Muchas veces nos sentimos culpables, muchas veces fallamos, pero Jesús quiere sanar nuestro corazón. A veces intentamos hacer las cosas bien, tratamos de por todos los medios hacer las cosas bien, pero fallamos. Pero tenemos un Dios que nos perdona, un Dios que sana nuestro corazón, un Dios que está siempre con nosotros, y está siempre, Él llega siempre a tiempo. No es un Dios rencoroso, sino que es un Dios que aunque lo niegues, Él te va a servir el desayuno. Y dice que cuando llegaron a la orilla, los otros discípulos siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescado, pues estaban a escasos 100 metros de la playa. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la playa la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño, y eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Dice la cantidad de pescados, ¿verdad? ¿Quién fue el que arrastró la red? Pedro. ¿Y se fija? Desde un principio es Pedro. Pedro se lanza, Pedro llega primero a la orilla. Jesús pide pescados, Pedro es el que jala la red, ¿verdad? Porque él sabía que su maestro estaba ahí. Él sabía que su maestro estaba en ese lugar, y no sabía, ¿verdad? Estaba desesperado haciendo lo que él pidiera. Vengan a desayunar, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Lo que hace Jesús es que no deja cabos sueltos. Dios conocía el corazón de Pedro, así como conoce el corazón de cada uno de nosotros. Después de que Pedro lo negó, de que Pedro había llorado amargamente, Jesús decidió sanar su corazón. Y él viene como si no hubiera pasado nada. Ojalá pudiéramos tener el corazón de Jesús, que cuando nos hacen algo a nuestra vida, pudiéramos hacer como que no pasa nada, ¿verdad? Y perdonar sin que nos pidan perdón. Donde hay Jesús, donde está Jesús, hay milagros. Aunque
En nuestras noches muchas veces no hay buena pesca. El Señor siempre nos provee y nos da alimento y nos quiere ver bien, ¿verdad? Y en el versículo 15, cuando terminamos de desayunar, Jesús preguntó a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Imagínense la escena. No le preguntó a nadie más, solamente le preguntó a Pedro. Si el Señor viniera este día y te dijera: ¿me amas? Que se pusiera aquí enfrente y dijera el Señor: Joab, ¿me amas más que a estos? Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Iba a decir, ¿me vuelve a preguntar la pregunta? Es muy fácil decir: Señor, sí te amo. Pero con nuestros actos decimos que no lo amamos. O queremos amarlo, pero batallamos tanto para cumplir su palabra. Y no solamente le preguntó una vez, le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: Jesús, tú sabes que te amo, apacienta a mis ovejas. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y por tercera vez Jesús preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. El Señor nos pregunta hoy que si lo amamos. ¿Amamos a nuestro Dios? ¿Lo amamos de verdad con todo nuestro corazón? Y si no, podemos decir en este día: Señor, yo te amo. Amén. Gloria al Señor. Quiero olvidarme de todo a mi alrededor. Quiero que tú te olvides también y perdones mis pecados, porque no quiero quitar mi mirada de ti y decirte: Señor, yo te amo. Hijo, ¿me amas? Y podamos decir con certeza: Señor, tú sabes que te amo. ¿Cuánto vamos a hacer eso con el Señor? Amén. Lo vamos a poner de pie.